gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo Buenas noches, chiquitín, ¿cómo estás? Feliz sábado. Feliz sábado, mi hermano. Bueno, buenas noches a ti, a los que puedan estar conectados en este momento o en algún momento en el futuro, cuando este tema es editado. Antes de comenzar voy a dar como un pequeño anuncio para algo que quizá algunos ya saben. Usualmente cuando nosotros, chiquitín, ya feliz sábado, ya estamos en la hora del sábado, porque el sábado comienza, cada día comienza la caída del sol. Eso es lo que dice Génesis, en el libro de Génesis, al principio. Fue la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana del día 12. En Génesis 1 usted puede ver, el día comienza la caída del sol, bíblicamente hablando. Por eso decimos para aquellos amigos que puedan estar escuchando que, de hecho, una hermana me escribió en estos días, curiosamente, Juan, chiquitín, uno de los temas, porque yo le puse, era viernes, ¿verdad? Y yo le puse la fecha de sábado. Y le puse la fecha porque ya nosotros estamos en hora del sábado. Entonces tenemos que ir de alguna forma acostumbrándonos a eso. Y usualmente decimos, oh, feliz sábado hasta que no llegue el otro sábado. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos supuestos a ser un testimonio para los demás. La gente está supuesto. Eso fue muy bueno, eso que hizo la hermana, que ella me preguntó, ya no entendió verdaderamente, parece que tiene el conocimiento. Entonces eso nos da a ti y a mí una oportunidad para evangelizar y explicarle a las personas. Entonces tenemos que ya hacerlo parte de nuestro modo de vida. Por eso yo le puse la fecha. Era viernes 14, entre comillas, en el calendario que la gente usa usualmente. Romano, en un calendario romano. Pero yo le puse sábado 15 porque ya estábamos en viernes. Ya era la hora, ya el sábado había caído después de bueno, hoy cayó como a las 8 y algo. Y bueno, entonces, está viendo, eso fue una oportunidad para dar testimonio. Vamos. Entonces, el anuncio que quería decirle, usualmente nosotros transmitimos en vivo. Hay días que por alguna razón u otra no lo transmitimos en vivo cuando tenemos algunas dificultades o no es conveniente por X razones. Pero usualmente transmitimos en vivo, chiquitín. ¿Y qué pasa? Que estos temas, después que se transmiten, yo lo transmito en vivo por YouTube y se está grabando al mismo tiempo.
y después el tema queda ahí, pero el tiempo que estuvo grabando antes de nosotros comenzar, por ejemplo ahora, ya tiene como media hora de grabación de nada prácticamente, ¿tú entiendes? En lo que yo me preparo, en la programación, entonces eso queda grabado. Entonces, y Juan de Dios me estaba preguntando por el tema del viernes pasado, y él decía que no se escuchaba nada. No era que no se escuchaba, es que tiene que adelantar, porque ese tema no está editado. Usualmente yo lo dejo ahí un rato, después lo bajo, lo edito, muchas veces le agrego muchas cosas. Y lo subes de nuevo. Tú sabes que muchas veces salen muchas cosas en el momento, que bueno, nosotros prácticamente no preparamos mucho de antemano, y Dios nos da muchas cosas en el momento. Entonces yo cuando me siento a editar, yo voy y busco, si tú mencionaste algo, alguna noticia, yo trato de encontrarla, un versículo, un texto bíblico, una gráfica que me llega a la idea. Verdaderamente hay muchos temas que no están editados porque el tiempo no nos da. Entonces, pero siempre motivamos a los hermanos que aun cuando hayan visto un tema en vivo y lo hayan escuchado, una vez ustedes lo vean nuevamente, ya que cuando yo lo publico nuevamente, le va a salir el mismo nombre. Cuando lo publico, usted va a saber, porque todo el que está suscrito le llega un mensaje. Véalo otra vez, no diga, oye, ya yo lo vi. No, verdaderamente el tema cambia mucho después de la edición. Estamos usualmente combatiendo, por decirlo así, con muchas personas que se les hace difícil entender muchas cosas, chiquitín. Y más que difícil, no es que no entienden, es que no quieren entender muchas cosas, ¿verdad? Tú sabes, con el lavado de cerebro que hay, particularmente en las diferentes denominaciones cristianas, ¿verdad? Pero nosotros, cuando yo lo edito, las cosas que nosotros decimos, yo me aseguro que todo quede ahí, ¿cuál es la palabra? Documentado. Esta semana, mejor dicho, hace unos 3-4 días atrás, yo estuve editando, Miguel y yo, un panel aquí sobre el transgenerismo, los transexuales. Ya tú sabes que lo publiqué el tema. Chiquitín, yo lo publiqué y apenas tenía un minuto más o menos que lo había publicado, ya una hermana escribió que yo estoy diciendo mentiras, que la iglesia adventista es la que tiene la verdad, que sé yo qué. Oye, ni siquiera escuchó el tema, ni siquiera sabe lo que hay adentro. ¿Tú estás entendiendo? Y ya está diciendo que estamos hablando mentiras sin ni siquiera haber escuchado una sola. Chiquitín, era imposible. El tema acababa de subir y ella desde que llegó, ella lo que leyó fue el mensaje, el título, y a manera de repaso, está ahí en CristoVela.com ese tema. Búscalo, ¿verdad? Búsquenlo. Es fácil, nuestro tema, usted puede ir a la website de nosotros, que es CristoVela.com, o si se sabe el título, a transexuales adventistas, en este caso yo voy directamente, pero ya yo me lo sé. La forma es, usted se va a CristoVela.com, porque ahí están todos los temas por listado. Entonces, esta hermana, el tema acaba de salir y me dice que ya que estamos hablando mentira, chiquitín. ¿Tú entiendes? si ella prestara atención, estamos presentando otro diciendo que estamos hablando mentira, y yo le dije, mira hermana, estamos presentando unos documentos que vienen directamente de la conferencia general. Entonces por eso yo prefiero tomarme tiempo, chiquitín, pero es mejor así, aunque no tengamos tanto contenido ahí afuera, porque usualmente la información que nosotros presentamos casi siempre es irrefutable, chiquitín, por la manera en que lo hacemos. Chiquitín, dirígenos en oración. Vamos a orar entonces. Te damos gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos la facultad de alabarte, por permitirnos, Señor, honrarte, por darnos las fuerzas de poder hacer las cosas de beneficio para los demás. Nos vamos a suplicar algo, Padre Santo. Vamos a suplicar que queremos que tú nos ayudes a venir para estar a cuenta contigo. Te pido ayuda porque yo sé que en nosotros no hay poder para hacerlo por nosotros mismos. Entonces yo te pido el deseo
que tú me pongas a mí, a los que estamos aquí en línea y a los que están por el internet, de venir a estar a cuenta contigo. Queremos que tú nos enseñes las cosas que debemos de hacer. Muéstranos. Júntate con nosotros, Padre. Queremos juntarnos contigo, codearnos contigo, para que tú nos enseñes la manera correcta de buscarte o de conocerte, la manera correcta de poder entablar una conversación contigo, la manera correcta de poder dialogar contigo. Por favor, en este momento, en este sábado glorioso, que te damos las gracias por este sábado, nos hemos reunido para ponerte a ti por alto, para decirle al mundo y al diablo y todos sus secuaces que aquí hay un grupo que representa al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y basado en eso es que pedimos que el Espíritu, que es el que revela, que el que escudriña los secretos tuyos, sea el que venga a nosotros y nos revele las cosas que solamente Él puede revelar. No queremos que las palabras de nosotros sean las que manipuladas digan las cosas. Queremos que sea el Espíritu a través de nosotros. Sabemos que yo principalmente no me siento suficiente para esto, pero no quiero tampoco decir cosas que vengan de mí. Y al igual yo sé que Padre Santo, los demás que están en el panel, estamos conscientes que si el Espíritu habla, las cosas son buenas, pero cuando el hombre manipula es un desastre. Por favor, ese Espíritu que escudriña los secretos tuyos es lo que pedimos en el nombre de Jesús, que esté en esta reunión. Amén. Amén, chiquitín. Gracias también por la oración. Verdaderamente, chiquitín. Bueno, vamos a comenzar una vez más. Miguel está ahí. Ok, qué bueno. Miguel, ¿cómo estás? Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado para todos. Sí, bueno, muchachos, pues vamos a comenzar. Ya son las 10 de la noche y esperamos que el Señor nos dirija en esta noche. Vamos a hablar de un tema muy interesante, algunas cositas que hemos tocado. Bueno, voy a comenzar rapidito con algo que, bueno, como le estaba comentando a Chiquitín hace un ratico, no sé si llegaste a escuchar, Miguel. Esta semana publicamos el tema que se llama Transexuales Adventistas del Séptimo Día, parte 1 y parte 2. Y yo lo estuve escuchando ese tema, Miguel, esta semana, y hay una parte muy interesante que tú estabas comentando, y tú estabas comentando sobre el ADN del ser humano, ¿verdad? Estábamos analizando un documento sobre el transgenerismo publicado por la Conferencia General de la Denominación Adventista del Séptimo Día, en donde se pone entrever que un ser humano que nace, digamos, con una condición de hermafroditismo, o como ellos llaman, con genitales ambiguos, o sea, no desarrollados, no se puede saber si es hombre o si es mujer, varón o hembra, masculino o femenino, ¿verdad? Entonces tú tocaste un punto muy interesante, Miguel, y es que los genitales no es lo que definen si tú eres varón o si tú eres hembra. Eso en realidad es solo una muestra exterior de lo que tú en realidad eres en tu interior. Ahora bien, si yo nazco con un ojo tuerto de nacimiento, sabemos que eso es una malformación. ¿Ok? Ese ojo tuerto no dice que yo no soy bueno, que yo no soy perfecto, lo que sea, ¿verdad? Pero el asunto es que tú estuviste tocando el asunto que a través del ADN, ahí está el código genético que verdaderamente te dice si es una persona masculina o femenina, que el hecho de que un niño tenga un genital masculino y una niña obviamente un genital femenino, eso es una expresión externa
de lo que ya Dios diseñó, que está en tu interior, en nuestros genes, en la sangre, los cromosomas. Estuviste tocando ese tema. Ahora voy a leer una lectura bíblica rapidito aquí, muy conocida, la tenemos en el libro de Lucas, Lucas 13:34. ¿Ok? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus polluelos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y ese texto presenta el amor de Dios, Miguel, en su máxima expresión, como Dios siempre está tratando de salvar al ser humano, y el ser humano siempre anda buscando su propia perdición. Entonces voy a dejar ese texto ahí en contexto, y yo quiero que usted empiece a comentar rapidito, porque voy a correr un video que no voy a poner el audio, pero es algo que hace mucho tiempo, Miguel, tú y yo comentamos. No sé si Chiquitín se acordará, pero en la universidad, en la iglesia adventista de Oakwood, California, hace unos 3 años atrás, y ahí estaba el pastor Ryan Bell, que lo pueden ver en pantalla, Miguel, ese mismo que se fue a vivir un año sin Dios, ¿ok? Hizo un experimento, vivió un año sin Dios, y entre comillas, luego terminó siendo ateo. Yo creo que ya él era ateo. Él simplemente estaba indoctrinando a esa iglesia en muchas de sus enseñanzas. Ahora bien, en esa misma iglesia, y ahí está él, déjame adelantarlo, hubo una jovencita que predicó un sermón, Miguel, donde, el nombre del sermón dice: arrepintiéndonos de nuestro patriarcado y el heterosexismo, ¿ok? Arrepintiéndonos del patriarcado y el heterosexismo, Miguel. Tú recuerdas, Miguel, que nosotros sí vimos ese sermón. Yo no sé si Chiquitín lo vio. Y esta joven usa ese mismo texto que yo les acabo de leer, y vuelvo rapidito a él. ¿Cuántas veces, le voy a leer la última parte, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Entonces ella insinúa, porque una gallina, ¿cuál es el género de una gallina, Chiquitín o Miguel? Rapidito. Femenino, El ¿verdad? género de una gallina. Ajá. Pero una Femenino. gallina hembra, pero ven acá. Femenino, género femenino. Femenino. Género femenino, ¿verdad? Y entonces como Dios dice aquí: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y los apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Entonces, como es una gallina, y esa gallina tiene una cualidad de Dios, ella insinúa que Dios es femenino, que Dios es mujer, que porque se nos hace imposible a nosotros pensar la posibilidad de que Dios sea mujer. Y ella no va y así lo afirma, pero empieza a meter las dudas. Y yo recuerdo, Miguel, que tocamos esto en algún tema, ahora recuerdo bien claro, y tú dijiste, Miguel, particularmente tú dijiste que si tú hiciste esta comparación, cuando un pintor hace una pintura, si esa pintura tiene cualidades del pintor o si el pintor tiene cualidades de la pintura. Entonces hiciste ese énfasis y dijiste: ¿la gallina tiene cualidades de Dios o Dios tiene cualidades de la gallina? Entonces, vamos a hablar de eso, Miguel, a ver si Dios nos puede dirigir un poco a conocer un poquito, porque este tema está dividido en 2 fases, un poquito de digamos, si se puede, sin caer, como digo, en errores, si podemos aprender un poquito quizás de la genética de Dios. Y yo voy a comenzar con una pregunta bien simple para Chiquitín. Chiquitín, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, una respuesta simple te voy a dar. Dios es el creador de todo lo que existe. Ese es Dios. Es el creador de todo lo que existe. Ok, sí, verdaderamente, pero vamos,
estaba leyendo que Juan de Dios dice que se conecta con nosotros en un minuto, en 5 minutos. Bueno, Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador, pero yo quiero llevarlo un poquito más allá. Entonces paso a ti, Miguelín. Te hago la misma pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Es Dios? ¿Hay la posibilidad de que, como esta joven insinuó, que como la gallina es un animal femenino y hay una comparación, digamos, espiritual que Dios está haciendo? Ella dice que ahí está la posibilidad de que Dios sea mujer. ¿Eso es posible entre la descripción de quién es Dios, Miguel? Fíjate algo, no, eso es imposible. Lo primero es, voy a poner algo aquí para que las personas que me están escuchando piensen. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios, varón y hembra, los creó, ¿verdad? Génesis 1:27. Entonces, que este movimiento homosexual que ha arropado al mundo está actuando bajo ese principio, de manera errónea, pero bajo ese principio. Entonces, lo que ellos dicen es, pues mira, el hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios. ¿Quién mejor que el homosexual para representar la imagen de Dios, que la tiene los dos? Porque Dios es hombre, Dios es mujer también, porque el hombre es creado a imagen de Dios. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Puede tener un hombre, me responden ahí rapidito nada más para cerrar rápido, puede tener un hombre una hija que sea igualita a él? ¿Sí o no? ¿Podemos nosotros procrear una hija igualita a nosotros? Mi hija Lana, todo el mundo la ve y dice que es igualita a mí. Pero Alana no es hembra. Perdón, Alana no es varoncito, Alana es hembra. Entonces a la gente se le hace imposible concebir a Dios, o no que se le hace imposible, no quiere forzar a Dios en toda esta perversión mediante utilizar ese verso de que como Dios lo creó varón y hembra, y el hombre es el hombre, humanidad, varón y hembra, los dos, esa imagen de Dios, pues mira, por eso Dios tiene cosas de mujer, tiene parte femenino, o Dios es femenino también. No, porque es que mi hija es hembra. Mi hija tiene cosas de mí, pero ella es hembra. Mi hija, un hijo, una hija puede ser creado a imagen de su mamá o a imagen de su papá. Ustedes no han visto varoncitos que son igualitos a su mamá y no parecen en nada a su papá. ¿No han visto ustedes hembritas que son igualitas a su papá? ¿Qué significa eso? Que ella es varón por eso. O que ella va a salir homosexual, hermafrodita con los dos sexos, porque fue engendrada a la misma imagen de su papá, la hembra. Eso es querer forzar la perversión a Dios. En cuanto a la pregunta que tú hiciste de quién es Dios, no, esa no es una pregunta que nadie te puede dar una respuesta. O sea, que nadie te puede dar la respuesta. Hay demasiadas respuestas para esa pregunta. Hay demasiado. Es una de las preguntas más amplias que tú puedes encontrar. Dios es la vida, Dios es el camino, Dios es la verdad, Dios es la luz, Dios es hay demasiada respuesta para esa pregunta. Pero en cuanto a lo que esta señora estaba diciendo, y ella inclusive dijo en ese sermón que si uno de sus hijos le dijo a ella que él se sentía hembrita, y ella se lo celebró ese asunto. El varoncito le dijo que se sentía hembrita y ella se lo celebró. Es algo increíble cómo se ha querido forzar todas estas cosas, pero le voy a dar una orejita en cuanto a lo que voy a decir más adelante para no alargarlo, y es cómo llegamos nosotros realmente hasta aquí, y cómo vamos a llegar de la misma manera que llegó la homosexualidad a este punto, que a través de cosas que la gente lo veía bien, así mismo va a llegar el asunto de la ley dominical al mundo, a las iglesias principalmente, las iglesias guardadoras, entre comillas, guardadoras del sábado. De la misma manera, a través de cosas que se ven muy buenas, pero que realmente están llevando a la mente hacia ese propósito. Adelante. Sí, Miguel, gracias. Sí,
Ese es tú diste en el clavo, como decimos nosotros. Un niño, bueno, en el libro de Génesis 2, creo que 2:16, ¿verdad? Donde dice que Dios forma a Eva, ¿verdad? No recuerdo si es Génesis 2:16. Déjeme ver. Si quiero encontrar. Ok, es 2:21, ¿no? Ok, Génesis 2:21 dice la palabra de Dios que, y la voy a buscar ahí rapidito, Génesis 2:21, que Eva fue creada del varón, ¿verdad? Fue creada del varón. Y por tanto, porque también hubo un señor que se llama Richard Davidson, Miguel, en algún momento lo comentamos por aquí, y yo tengo hay un video, si tú lo puedes buscar, no, tengo que conectarlo a cristoverdad.com, pero está en YouTube, se llama Dios Hermafrodita. Dios Hermafrodita, y este señor agarró Génesis 1:26, que dice que Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, lo mismo que tú estás apuntando, los dos. Entonces este señor insinúa, él estaba promoviendo la ordenación de la mujer, que entonces que el ideal de Dios, que el liderazgo de Dios debe ser representado por la imagen completa de Dios, la imagen completa de Dios en el liderazgo, en este caso en el sacerdocio, porque dice que Dios creó a la mujer, al hombre, a su imagen y semejanza, varón y hembra. Entonces, insinuando también, dando a entrever que Dios es una serie de transexual o hermafroditas. An issue that comes up regarding the role of women in ministry has to do with the image of God. Back in Genesis chapter 1. Is it only men that are made in the image of God? So as we have leaders in the New Testament, if it's only men, are men able to adequately represent the image of God in terms of their leadership in the church? And I look back at Genesis 1 when God creates, it says God created, verse 27, God created man in his image, but the word here is Adam, which doesn't mean male, it means human. It's the generic term for human. So God created humanity in his own image. In the image of God, he created him, and then it defines that. Male and female, he created them. So what does it mean to be made in the image of God? Part of the image of God is the gender of male and female together. And so if we are going to have pastors, leaders who are representing God as the image of God, the image bearers of God, it would seem only appropriate that we have the full image of God represented, which involves both male and female. Both male and female were given dominion over the earth. They were both said to fill the earth. They were both said be fruitful and multiply. They were egalitarianly treated as equals, both the rulers of this earth, and equally bearing the image of God. Que Dios es una serie de transexual o hermafroditas que tiene dos sexos a la vez. O sería muy interesante el punto, Miguel, de cómo llegamos a esto que tú mencionaste más adelante. Y eso es lo que se está cuestionando, la naturaleza de Dios. Entonces, queremos hoy aprender a ver si bíblicamente, digamos, como tú dijiste, no podemos definir quién es Dios, digamos, en su término completo, porque no hay nada, el universo no puede retener la gloria de Dios, el universo con su gran inmensidad. Imagínate nosotros, en nuestra mente chiquita, pero sí podemos con la Biblia llegar un poquito a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y Dios y su naturaleza. Y tenemos que dejar ese punto bien claro para cuando entremos a la segunda parte en el día de hoy. Sí, este señor dice que Dios es un hermafrodita. Y bueno, ¿qué pasa? Génesis dice que la mujer fue, 2:21 dice, entonces Jehová, Dios hizo caer a un sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía y tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ok? Entonces Adán dijo, ya ustedes saben, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. O sea, Eva tenía cosas de Adán. Porque Génesis
1.26 dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero señores, hagamos un paréntesis aquí. Nosotros sabemos, Chiquitín y Miguelín y Juan, creo que ya está en línea, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero el Génesis, la historia del Génesis no está necesariamente escrita cronológicamente en cada parte. Y le doy un ejemplo, porque Dios dijo que hagamos al hombre y que vas a hacer al hombre, y después empieza y crea los animales y después vuelve al hombre. ¿Qué pasa? Génesis 1, 26, 27 te da un resumen en cuanto a la creación del ser humano, del hombre, pero no te da la historia completa. Entonces, si tú quieres el plano completo, tú te vas a Génesis 2.7, donde Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué pasa? Que en ese momento Eva no había sido creada y solamente Adán representaba la imagen y semejanza de Dios. Solamente Adán representaba la imagen y semejanza de Dios, y obviamente luego Eva es creada en Génesis 2.21, nos presentan el texto. Ahora bien, y rapidito, y voy a pasar a ustedes, pero quiero leer en Primera de Corintios 11, ¿ok? Déjame ver, no, se me pone un poco lento aquí. Primera de Corintios 11, que Pablo dice, bueno, déjame ver, ok, vamos a comenzar desde el verso 3, dice, Primera de Corintios 11, se dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que también se corte el cabello, ¿verdad? Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón, aquí está la parte, este es el texto que estaba buscando. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, que dice Génesis 1.26 que el hombre fue, que Dios creó al hombre a como a imagen y semejanza de Dios. A eso se está refiriendo aquí. Dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. En otras palabras, la mujer obtiene la imagen y semejanza de Dios a través del varón, porque como tú dijiste, Miguel, tus niñas se parecen mucho a ti. Por ejemplo, Alana se parece, yo encuentro que se parece más a ti que a Abigail, y Abigail se parece un poco más a la madre, y Alana se parece mucho a ti. O sea, yo he visto niñas que son 2 gotas de agua igualitas a su papá. Eso no la hace femenino, y aquí, entonces, esas son las clases de distorsiones, y lamentablemente ya hay gente que están cayendo en esas dudas. Entonces, Juan de Dios, no sé si has escuchado lo suficiente. Estamos hablando aquí primeramente de la naturaleza de Dios, el ADN de Dios, si se quiere decir, porque un asunto es, nosotros no podemos definir a Dios, pero la palabra de Dios me dice a mí, Miguel, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Moisés creó el santuario, se le dio una imagen y una semejanza. Claro, no es el mismo santuario del suelo, pero hay semejanzas ahí. Entonces, conociendo un poquito de la naturaleza del hombre, también podemos llegar a la naturaleza de Dios. Juan de Dios, me voy para ti. Estábamos hablando de quién es Dios y que se está hablando de la naturaleza de Dios. ¿Habla la Biblia de la genética de Dios de alguna forma, Juan de Dios, que tú sepas? Muchachos, continúen ustedes, yo lo estoy escuchando, pero continúen ustedes un poquito más y yo voy a comentar un poquito más adelante, porque es que no estaba prestando toda la atención, discúlpenme por eso, porque estaba con unas visitas aquí, pero continúen ustedes y yo voy en la próxima ronda le doy mi comentario. Ok, bueno, Chiquitín, te devuelvo la pregunta, te paso la pregunta a ti. Entonces, sí, ya hemos presentado algunos textos. Ya te he presentado algunos textos de que hablan sobre la naturaleza de Dios, pero la Biblia es un libro que está lleno de ciencia, ¿ok? Y yo estoy tratando de encontrar si hay algo en la Biblia que nos hable a ti, a mí, del ADN de Dios. ¿Hay algo, Chiquitín, que nos pueda dar más luz en cuanto a la naturaleza de Dios?
que tú conozcas. Sería un poco atrevido de mi parte, pero yo voy a decir esto. Ahora hay unos análisis de un señor, él, que dice que fue el que encontró el arca y que en el arca había sangre, porque en donde se encontró el arca del pacto fue en donde Jesús fue crucificado y la sangre bajó y llegó hasta el arca del pacto y había una mancha negra. Estuve viendo un reportaje de él, no me acuerdo bien del nombre de ese señor, un señor Wyatt. blanco, Wyatt. ese mismo, Wyatt. Wyatt dice que cuando mandó a examinar la sangre tenía dos cualificativos. Good evening, Ron. Thank you very much for all three for seminars. Wonderful, thank you. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one, please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, a child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male.
Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Well, esa sangre, la cual vamos a tomar solamente la información de él. Yo no la doy como verídica en su totalidad porque no la he visto, pero él le fue que lo dijo. Esto que voy a decir no viene de mí, viene las palabras textuales de él. Es decir, que si hay alguien que está escuchando y tiene algo en contra, vayan a donde Wyatt y él, que resuelvan el problema con él, no con nosotros. Yo solamente voy a decir las palabras textuales de él. Él dijo dos cualidades de esa sangre. La primera es que solamente tiene 23 cromosomas. Solamente 23. Nosotros tenemos 46, 23 de la madre, 23 del padre. Solamente tiene 23 cromosomas esa sangre. Y la otra cualidad es que la sangre cobró vida después que hicieron unos análisis, hicieron unas cuantas cosas con la sangre volvió a vivir. Yo no lo dije, lo dijo él. Con esto digo eso. ¿Dónde están los otros cromosomas? Si solamente son 23, ¿dónde están los otros cromosomas? Los 23 que él tiene son los cromosomas que pusieron en María. Es decir, María no puso nada para Jesús. O son los de María que están en Jesús y no hay cromosomas de Dios. Sí, eso mismo, Dios no tiene ningún cromosoma, solamente utilizaron lo de María para formar al niño. Sí, ¿cuál de las dos vertientes nosotros vamos a tomar? ¿O son los 23 cromosomas de la mamá o son los 23 cromosomas de Dios? Interesante. Dios habló y existió. Dios habló para terminar rapidito, Dios habló y existió. Y todo lo que nosotros conocemos, todo, las plantas, los animales, todo, con excepción del hombre, todo con excepción del hombre, salió de la boca de Dios. Ahora, Dios tomó del polvo de la tierra, tomó polvo de la tierra y formó un cuerpo y sopló. Oigan lo que hizo, sopló. La misma palabra que habló y existió, sopló aliento al cuerpo y el cuerpo fue un alma viviente. Todo fue formado ahí adentro. ¿Tendría entonces Adán cromosomas, los 48, los 46 cromosomas, o solamente tenía 23? O solamente, o Dios cuando sopló le puso los cromosomas de él a Adán. ¿Usted me entiende? Hay mucha vertiente. Cuando uno entra al DNA de Dios, ¿cómo nosotros lo vamos a identificar? El DNA de Dios. Vamos a identificar lo que nosotros somos parte del DNA de Dios y por eso Dios está en nosotros. Es decir, si yo rompo la parte genética de Luis Carrasco, de esa parte genética digo, bueno, esto fue lo que Dios sacó de él y lo puso en Luis Carrasco y por ende, de esta manera es que Dios es. O Dios es más de ahí, más que eso. La Biblia no te da, hablando del ADN de Jehová, no te da especificaciones. Hasta ahora no he encontrado ninguna que hable directamente del ADN
La Biblia habla sobre de Dios, sobre lo que Él es, cómo Él es, pero no de lo que Él está formado. Sí se dice que es espíritu, pero no habla de ADN directamente. Si hay alguna información que yo no tenga, pues me gustaría que alguien me la diera, hablando directamente del ADN del creador. Phil, voy contigo. Gracias, Chiquiti. Muy interesante que trajiste el punto de... Por eso que a mí me gusta que cuando estamos el grupo, estamos todos, porque siempre tú estás viendo la cosa de un ángulo, Miguel otro. No me había pasado por la cabeza el asunto de Ron Wyatt, y yo voy a dejar que Miguel expanda, porque Miguel conoce muy bien ese caso y esos descubrimientos de Ron Wyatt que verdaderamente el mundo debe conocer. Ahora, muchachos, quiero pedirle algo que se me había olvidado. Tengo varios puntos aquí que cubrir. Esta es la primera parte porque queremos navegar esto. Obviamente, lo que Dios te traiga a la mente, también hablamos, pero tratemos de ser breves, porque tengo muchas noticas aquí. No te detengas de dar el mensaje que tú quieras dar, pero por lo menos mantengamos eso en mente, de hacer porque tengo varios punticos aquí y ya el tiempo, como siempre, siempre nos traiciona, está avanzando. Miguel, Chiquitín estuvo hablando de esos descubrimientos de Ron Wyatt y de los cromosomas, creo que 23 cromosomas fue que se encontraron en la sangre de Jesús, que Ron Wyatt afirmó, porque ya él murió, que era la sangre de Jesús el Creador. Yo voy a dejar que seas tú que expanda, porque tú conoces bien esa parte. Adelante, Miguel. Sí, le voy a dar en breve una clase de determinismo sexual, lo que se llama en biología determinismo sexual. Hace muchos años que la estudié en la universidad y eso, en la escuela, y todavía me acuerdo porque es bien interesante, es bien profundo. Nosotros sabemos, o quizás ustedes saben, quizás las personas que nos están escuchando saben que el hombre es quien determina el sexo del bebé. Por ejemplo, las mujeres tienen 23 cromosomas, los hombres tienen 23. Las mujeres tienen cromosomas Y, lo que nosotros le llamamos Y, en algunos países le llaman Y el hombre tiene XY, es decir, la mujer siempre va a ser determinante, va a ser fija en esos dos. Ella tiene Y. Si el hombre, cuando se une el óvulo o el esperma con el óvulo, el hombre tiene cromosomas, el cromosoma más fuerte que está aportando ese esperma es la Y, pues entonces el bebé va a ser una hembra. Sin embargo, si es X, el bebé va a ser un varón. Muchos padres se preguntan sobre el sexo de su bebé apenas se enteran que están esperando. El proceso biológico que ocurre antes de que puedas decir si es un niño o una niña es complicado. Aquí te mostramos algunos preliminares sobre el sexo del bebé. Los seres humanos tenemos un par de cromosomas que determinan el sexo. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen X e Y. La presencia o ausencia del cromosoma Y determina el sexo del bebé. Como las mujeres solo tienen 2 cromosomas X, sus óvulos solo tienen cromosomas X. En cambio, los hombres tienen X e Y, de manera que su esperma tiene uno de los 2 cromosomas que determina el sexo. Dependiendo del cromosoma que fecunde el óvulo, este dictará el sexo del bebé. Esto significa que el padre, aunque no pueda controlar qué cromosoma llega primero, es quien determina el sexo. Los seres humanos tenemos cerca de 25,000 genes. Sin embargo, solo un gen localizado en el cromosoma Y, el gen SRY, se requiere para el desarrollo de un varón. ¿Cómo puede un gen entre tantos determinar que tu bebé sea hombre? Una explicación simple
es que este gen activa otros genes masculinos. Sin él, los genes femeninos son los que se activan. Los órganos internos y externos de niños y niñas son desarrollados a partir del mismo plano corporal básico, pero desde el nacimiento puedes claramente distinguir ambos sexos con solo una mirada. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hormonas masculinas y femeninas generaron la gónada embriónica y dos series de canales que formaron estructuras femeninas o masculinas. El proceso empieza en la 7ª semana. Si un cromosoma Y está presente, el SRY se activa, enviando señales para la producción de la hormona masculina testosterona y el desarrollo de las gónadas embriónicas en testículos. El falo se convierte en pene y la piel alrededor forma el escroto. Si no hay cromosoma Y, tendrás una niña. Los ovarios se forman y producen la hormona femenina estrógeno. El falo deja de crecer formando el clítoris y la piel alrededor forma la vagina. Todo se inicia al final del primer trimestre, aunque solo sabrás si es un niño o una niña hasta el ultrasonido de la semana 16. Ahora bien, es imposible, aún en el lenguaje divino, obviamente por lo que sucedió con Jesús, es imposible que una persona nada más tenga 23 cromosomas. No, tiene que, para que un bebé se forme, porque recordemos algo, Jesús era Dios, pero era Dios ¿quién? Encarnado. Jesús vino del cielo, pero él tuvo que encarnarse como un ser humano para hacer su obra aquí. Tenía que tener genética, la composición genética que debe llevar un bebé para formarse. Ahora, el asunto de Jesús era que Jesús no viene de padre humano, sin embargo, viene de Dios. Y la Biblia dice en Juan 3, en 1 de Juan 3, habla mucho de la genética ahí, del pecado, que el hombre, por ejemplo, Juan 3:9 dice que el que está en Cristo no peca porque la simiente de él, es decir, la semilla, la genética de Cristo está en él. Eso se cumple de manera espiritual, pero cuando usted es espiritual, cuando usted es un ser humano de carne y hueso y a la misma vez es espiritual, los genes suyos no son intrínsecamente humanos nada más. Hay cosas de Dios en nosotros que vienen del cielo. Miren, este asunto de la genética es tan complicado que se ha vuelto un talón de Aquiles para la gente que defiende la evolución y esas cosas de que vinimos porque eso es imposible que eso se haya dado por un chance, por una casualidad. Es imposible. Si usted agarra un papel, por ejemplo, con una foto y comienza a hacer copias de esa foto en una fotocopiadora alta definición como sea, usted se va a dar cuenta que si usted hace la primera copia y a esa copia le saca una copia y a esa copia que usted le sacó la copia le saca una copia y a esa copia le saca una copia, es decir, siendo ya la última copiada cada vez de manera sucesiva, usted se va a dar cuenta que llega un momento y que cuando llegue alrededor de 30 copias ya la imagen no va saliendo igual, o antes ya va saliendo borrosa. Sin embargo, el ser humano sigue siendo ser humano, sigue teniendo la imagen de Dios. Por más copia que se le haga, más copia, el ser humano sigue teniendo un cerebro ahí, sigue teniendo inclinación a adorar a Dios o adorar a alguien que no sea Dios. Sigue siendo lo mismo. Ahora bien, en cuanto a Jesús, el análisis que hizo Ron Wyatt, porque fíjense algo, la Biblia confirma los hallazgos de Ron Wyatt. Cuando Jesús muere hay un terremoto y la tierra se abre. ¿Por qué la tierra se abre cuando Jesús muere? Cuando el centurión se acerca para ver si Jesús está muerto, le clava una lanza en el costado y de Jesús sale agua ligada con sangre. ¿Por qué la sangre de Jesús sale ligada con agua? Ya ahí tenemos dos puntos interesantes. Porque se abre la tierra en el lugar donde Jesús fue crucificado, ahí mismo abajo, alrededor de 22 pies de profundidad, fue alojada el arca del pacto. Hay un verso en la Biblia que lo estuve buscando ahora, pero parece que no estoy utilizando la palabra correcta y no lo encuentro, que dice que de Sión salió la palabra y de Jerusalén salió la ley de Dios. Un momento, la ley de Dios no sale de Jerusalén porque viene del cielo, pero ¿a qué se está refiriendo? Al arca del pacto que en algún momento iba a ser encontrado. Ahora bien,
Cuando Jesús muere, recuerden que el arca del pacto estaba en el santuario y el sacerdote entraba una vez cada año a rociar con la sangre del cordero para expiar los pecados del pueblo. Cuando Jesús muere, esa sangre que antes en el Antiguo Testamento había sido un símbolo, tiene que volverse en realidad. Y ustedes saben, la sangre, yo no sé si ustedes saben que es muy viscosa. La sangre, cuando se pone en contacto con el oxígeno afuera, con el medio ambiente, se pone bien pesada. La sangre de Jesús no iba a bajar a ungir el arca del pacto allá abajo para purificar ese lugar ahí, ese santuario, ese pequeño santuario allá abajo, si no tiene agua mezclada. Por eso se abre la tierra para que la sangre baje, pero por eso sale agua también, para que la sangre pueda llegar allá abajo con facilidad, porque es un líquido bien pesado. Ahora, en cuanto a los genes, 23 cromosomas de María fue lo que se encontró de Jesús, pero se encontró un cromosoma un cromosoma masculino, 23 femenino, y se encontró uno masculino. ¿A quién pertenecía? Pertenecía directamente a Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque nosotros no lo creamos, muchachos, la genética es divina. Dios tiene genes en su sangre, Dios tiene genes en sus venas. Por eso el ser humano tiene DNA, porque Dios lo tiene, y nosotros somos creados completamente a imagen de Dios. Porque José Luis trajo hace un ratito de los sexos, que se quiere decir, por ejemplo, porque no es determinante el género, por ejemplo, en los hermafroditas, porque a veces nacen con los dos sexos y hay que esperar. Nuevamente le decimos, eso es mentira, eso es cuento para forzar esta sucia agenda al mundo, porque ahí tenemos la genética, hay que irse a la genética. La genética dice claramente que es un ser humano, realmente que es un ser humano. Ahora, ¿tiene validez lo de Von Wyatt? Al 100%, validez bíblica. Es imposible que 4 millones de personas pasen por un lugar y no dejen huellas. Ron Wyatt encontró el paraje exacto donde Israel inclusive hizo el altar del becerro de oro. Encontró el lugar exacto donde Dios abrió el mar, el único lugar en esa área que es idóneo para que una multitud así pasara. Él lo encontró y nadie ha podido negar ese asunto. Científicos han bajado ahí abajo a esas aguas y han comprobado que sí, es el único lugar. Y ahí abajo han encontrado ruedas de carros, inclusive encontraron unas ruedas de carros del tiempo de Moisés en Egipto, y bordeada o forrada de oro. Él encontró también el lugar de la crucifixión de Cristo, el verdadero lugar de la crucifixión de Cristo, que se hablaba que estaba supuestamente dentro de Jerusalén. No podía ser dentro de Jerusalén, porque dice que el lugar estaba, Marco dice que el lugar estaba cerca de la ciudad. Si está cerca de la ciudad es porque está fuera de la ciudad. Él encontró también el paraje exacto del arca de Noé. Encontró cómo fue que los egipcios construyeron las pirámides, qué maquinarias ellos utilizaron. Ahora bien, para todas esas cosas hay pruebas, pero para lo único que no hay prueba hoy día es para la sangre de Jesús, y para física, y para el descubrimiento del arca. Él dice claramente que Dios le mostró a él a través de ángeles que eso, cuando la ley dominical sea enforzada, el arca de Dios va a salir a la luz, y la Biblia lo dice. La Biblia dice en Apocalipsis 16:11 que en el cielo se vio el templo de Dios y se vio el arca de su pacto. Un momento, si se ve el arca de su pacto allá arriba, el de aquí abajo también va a salir, porque dice que de Jerusalén, de Sión sale la palabra de Dios, y de Jerusalén brotó la ley. ¿Tú sabes a qué se está refiriendo? Pronto, señores, oigan, escúchenme bien lo que yo les voy a decir a ustedes. Pronto, nosotros somos la generación que, si Dios no pone a alguno de nosotros a dormir, nosotros vamos a ver el arca de Dios surgir otra vez de ahí abajo, porque no fue destruida. El arca de Dios era una especie del mismo santuario del cielo, era una réplica exacta del santuario del cielo de Nabucodonosor. La Biblia dice los utensilios que Nabucodonosor se llevó a Babilonia, entre ellos no se menciona el arca. Fue en los tiempos de Jeremías. ¿Quién la escondió? Jeremías. Pero quizás usted diga, pero ¿cómo Jeremías va a esconder el arca si Jeremías era un profeta y los profetas no podían tocar el arca sino los hijos de Aarón, los levitas, pero hijos de Aarón nada más? Bueno, porque Jeremías era hijo de Hilcías, hijo de Aarón. Ahora, Jeremías
no fue, Jeremías fue llamado por Dios a ser el profeta, pero Jeremías realmente por descendencia le tocaba ser sacerdote. Jeremías fue uno de los pocos hombres en la Biblia que fue juez, profeta y sacerdote junto a Elías, junto a Samuel y junto a Moisés. Adelante, muchachos. Gracias, Miguel, tremendo. Bueno, para recapitular algunas cositas que dijiste, o sea, para los textos, en el libro tenemos aquí Isaías 2.3. Isaías 2.3, te lo leo, ese tú lo mencionaste. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Jeremías 2.3. El otro texto que tú dijiste está en Apocalipsis 11.19, es el texto. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ahí está, es para aquellos que todavía dicen que la ley de Dios no está vigente y está diciendo, o mucho, escuché a este pastor Alducín Miguel decir que cuando Cristo venga y otra vez vayamos al cielo, que los judíos seguirán guardando el sábado allá en el cielo, que lo guardaban aquí era para ellos, que se les dio a ellos, se abole de alguna manera y otra vez se va a retomar, lo cual no tiene ninguna lógica. Y aquí me dice que se abrió el cielo. Y si el cielo se abre, quiere decir, Miguel, porque la Biblia dice que cuando Jesús venga, que todo ojo que le verá. O sea, cuando el cielo se abre, todo el mundo va a ver el arca del pacto. Que todo el mundo la va a ver. O sea, ¿y qué tiene que contener? Quiero decirte algo. Dame un segundito. No, miren algo, señores. No va a ser cuando Cristo venga. Miren, cuando firmen la ley dominical, la ley de Dios va a aparecer allá en el cielo. Sí, gracias. El arca del pacto allá arriba se va a ver abierto. Sí, sí. El arca del pacto aquí en la tierra también va a salir. No va a ser cuando Cristo venga realmente. Sí, sino claro. antes, mucho antes. Claro, fue que conecté dos ideas juntas. Lo que estaba diciendo era de que este señor Alducín, un pastor bautista, dice que allá en el cielo, después que Cristo venga y otra vez, y como creen los cielos nuevos, la tierra nueva, que los judíos seguirán guardando el sábado de mes en mes y de sábado y de día de reposo en día de reposo, como dice Isaías 66:23. El Señor hace unos empates tremendos. La verdad que cuando el ser humano quiere ser rebelde, se inventa donde prácticamente donde no hay, pero aquí ese texto es claro, es el mensaje del último tiempo en el Apocalipsis y nos dice que el arca es revelada. Y a Ron Guaya, como dijo Miguel Chiquitín, cuando alguien dice algo que no contradice lo que dice la palabra de Dios, no tenemos realmente por qué dudarlo. No tenemos por qué dudarlo. Porque cuando la gente empieza a hablar contradicciones, ya ahí es que tú empiezas a decir, no, espérate, aquí hay algo. Aquí hay algo, aunque diga 80,000 verdades, pero empieza a decir inconsistencia. Y ese señor, en los descubrimientos que él hizo, yo he visto casi todos esos videos y en las cosas que él dice, y todo es prácticamente corroborado con la Biblia. Claro, tú tienes que ponerte a estudiar para eso, para tú llegar a eso. De hecho, así fue que él descubrió el asentamiento del arca de Noé, que ya lo había descubierto alguien y lo había descartado como el lugar. Y él volvió y hizo estudio y fue a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué decía la palabra de Dios? Que el arca fue asentada en los montes Ararat. Y mucha gente creía que decía en el monte Ararat. Hay una montaña que se llama el monte Ararat, pero hay una cadena de montañas. Miguel me corrige si estoy confundido ahí. Una cadena de montañas que son los montes Ararat. O sea que pudo haber estado en cualquiera de esas montañas. Él hizo esa conexión estudiando la Biblia y midió el lugar y tiene prácticamente las mismas dimensiones. Entonces, tiene las mismas dimensiones que descritas en la Biblia, bien parecidas, porque usted sabe que el asunto se mueve. Miguel, dame un segundo. Se mueve, el asunto con el tiempo, se mueve, el terreno se abre. Adelante, Miguel.
Soy más discreto, bro. Miren algo, muchachos, quiero decirle algo rapidito. La sangre, en cuanto a la sangre, que no lo descubrimos, que Chiquitín dice que la sangre cobró vida. No, la sangre no cobró vida. La sangre estaba viva realmente. La sangre de Jesús que fue chequeada. Ron Wyatt dice que él fue instruido por los ángeles y le dijeron que tomara de la sangre que cayó ahí en el propiciatorio, que tomara una muestra y la llevara a un laboratorio. Se ha descubierto que la sangre tiene partículas indestructibles. ¿Ustedes recuerdan esa cita? Búscala, Fish, para que la dé más adelante. La cita donde dice, alimento con su sangre no comerás, porque es la vida, porque la sangre es la vida. Ahí está, se ha descubierto que la sangre tiene partículas que no se destruyen. Ahora bien, hay cosas aquí en la Tierra que son indestructibles también. Hay cosas que no se corrompen. Por ejemplo, el diamante no se corrompe. Un diamante, si la Tierra durara eternamente en pecado como está, el diamante lo dura también. El diamante no se corrompe. Los metales pueden corromperse, el cristal no se corrompe. Otra cosa que es indestructible, hagan ustedes las pruebas en sus casas. ¿Por qué Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra? Nos compara con la luz y después nos compara con la sal. Si no hubiese sal en el mundo, la energía a través del agua fuera imposible porque la sal carga otro componente que se llama, otro elemento que se llama cloruro o cloro, como nosotros lo conocemos, que es un tremendo conductor de electricidad. Usted puede agarrar un alambre que haya una bombilla pegada y abrir uno de los conductores, abrirlo y cortarlo y meterlo en un vaso lleno de agua de sal y no tiene que pegarlo y comienza a conducir como si estuviese pegado, comienza a conducir electricidad. ¿Por qué Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Por qué? Y dice, porque si la sal se secare, ¿con qué se va a salar? ¿Con qué se va a sazonar? Pero miren algo, hay algo importantísimo de la sal. La sal es indestructible. Agarre un granito de sal y échalo en el fuego más alto que usted quiera echarlo, para que usted vea que queda intacta, no se inmuta la sal. Es algo increíble, algo que se ve tan frágil, cuando usted lo echa en el agua, no es que se destruye, se disuelve en el agua, pero ahí está la sal. Si usted evapora el agua, se va a ir el agua, pero la misma cantidad de sal que usted echó ahí, usted la va a ver ahí debajo. La sal es un elemento indestructible. Hay cosas que Dios creó, que si Él no es que la destruye, no pueden ser destruidas, porque humanamente hablando es imposible. La sangre tiene partículas que son indestructibles, partículas de vida. Adelante. Ok, y ese texto está en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar fuera y hollada. Y sabemos que la sal es un condimento, un mineral, ¿verdad? Un mineral que es utilizado para conservar. Es muy importante, por eso es que ahí Jesús hace esa comparación. Nosotros también estamos supuestos a conservar la luz en el mundo, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, muy interesante. Yo los invito a ustedes, a los que están escuchando, busquen los descubrimientos de Ron Wyatt. Muy interesante. Muchas personas han conocido la verdad a través del testimonio de Ron Wyatt. Así como a manera de nota, Hovind, ¿verdad? Ken Hovind, ¿verdad? Creo que se llama, ¿verdad, Miguel? Pastor bautista, que es un pastor bautista. Él conoció a Ron Wyatt, sí. Y es un pastor que, por ejemplo, él no cree prácticamente en casi nada de las doctrinas de la iglesia adventista, porque Ron Wyatt se autodenominaba adventista. Y, o sea, lo que quiero poner en ángulo, que Ron Wyatt, Ken Hovind, no era un admirador de los adventistas del séptimo día, pero él tuvo la oportunidad de conocer a Ron Wyatt hasta después que él escuchó todos estos descubrimientos. Y Ken Hovind dijo que si hay una persona que Dios dice, yo no conozco al Señor, eso fue lo que él dijo, yo no sé si él está mintiendo o si él está diciendo la verdad,
Pero yo conocí al Señor brevemente y la impresión que yo tuve de él, que si hay una persona que Dios puede usar para mostrar todo esto al mundo, es Ron Wyatt. Porque ese señor no anda buscando gloria para él. Oiga, y este es un señor que ataca mucho las creencias adventistas, pero él conoció a Ron Wyatt. ¿Ok? Y a la misma vez, él da un dato interesante, Miguel, de que él habló con unos judíos del gobierno judío, que están, usted sabe que ellos están haciendo sus planes de hacer el tercer templo. Y Joven le preguntó a ellos, ¿pero qué del arca? Porque el corazón del templo era el arca. No tiene sentido construir el templo si no iba a haber un arca. Y la respuesta que le dieron es, no te preocupes, ya eso lo tenemos arreglado. O sea, ahí conecta con lo que dice Ron Wyatt. En otras palabras, que ellos saben que sí, el arca del pacto ha sido encontrado. On the northwest corner that is converted to a cool museum on stuff on the discovery of Noah's Ark and the Ark of the Covenant, stuff like that. Stop and talk to him. WyattMuseum.com. Give him a call. As far as an angel telling him the Ark of the Covenant was hidden down there, that is what he said. I don't go for that kind of stuff. However, I'm not saying God can't do it. He's never done it to me. God never had an angel come tell me, hey, can't go do this. He usually tells me what to do through this book right here. I read it and say, whoa, actually, wow, I'm sorry, Lord, I didn't know. And then do it. As far as the seventh day, and the Sunday law stuff, that is, I think, a false teaching of Ellen G. White. I probably have had 400 copies of her book sent to me, The Great Awakening. I started keeping them on a shelf for a while. I said, forget it. This is going to plug up my whole library. Don't send any more of her stuff, please. Okay. Ellen G. White from the whatever she was, 50s or 60s, 70s, Seventh-day Adventist. We sell a book in our various cult or religion package, or you can buy it individually, called Why I'm Not a Seventh-day Adventist, if you want to get that. So, did an angel tell him all that stuff? I don't know, brother. I think he found the Ark of the Covenant. I think they've got it. I have that confirmed from several other sources. I think he's got it. So, that's... Gracias a Dios, chiquitín, trajiste esa parte ahí que a mí no se me había ocurrido, pero Dios es el que siempre es el que dirige. Entonces, verdaderamente interesante. David dijo que su embrión vieron sus ojos. Que el embrión, oye, mi embrión vieron tus ojos. O sea, David, cuando era un embrión, él dice, mi embrión vieron tus ojos. Eso es genética, hermano. Eso yo no quiero ni siquiera indagar mucho ahí, pero eso es bien profundo. O sea, que cuando tú eres lo más, el embrión ya es, ¿cómo puedo decirlo? Miguel puede explicar eso mejor que yo, pero el embrión ya es un ser humano formado en su forma más simple que tú te puedas imaginar. ¿Ok? No obviamente como ya formado, como somos nosotros ya criados, no, pero en su forma más simple, cuando hay un embrión. Por eso es que el asunto del aborto, que es que también tocamos, Miguel, tú tocaste eso en ese tema que hablamos, que publicamos, que se dice que la vida comienza cuando un bebé nace. Eso es ilógico, si ya tiene palpito, y de que ya se está incubando, ya el semen entra a la mujer, ¿verdad? Entra al útero y ya se empieza a formar el embrión, se empieza a formar el ser humano, ya hay una vida, tú atentas contra eso, ya tú estás matando. Y yo creo que muchos van a dar cuenta a Dios, muchos van a dar cuenta a Dios por eso. Ahora bien, yo quiero un poquito más, hablamos de la naturaleza, del ADN de Dios. Ahora bien, Dios, conocemos la divinidad de Dios se manifiesta en tres personas, Miguel. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero tocar un poquito esto también, sacarlo, digamos, ponerlo ahí, sacarlo del medio, porque también se está alegando mucho la naturaleza, particularmente del Espíritu Santo, Miguel. A mí personalmente me dijeron en mi cara,
que no sabemos si el Espíritu Santo es hombre o mujer. La Biblia dice que Dios es espíritu, entendemos eso, pero estamos hablando de género, ¿ok? Porque Jesús siempre habló del Padre, y ya hablamos un poquito de la genética de Dios. Bueno, un texto que se me escapaba en Isaías 54:5, un texto que a mí me gusta mucho. Isaías 54:5, y lo leo rápido, al 6, porque en el texto 6 no va a dar a lo que es la segunda parte del tema, aunque no lo voy a cubrir aquí mismo, pero dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Interesante, dice, tu marido es tu hacedor. ¿Quién es tu marido? Jehová. O sea, y un marido siempre es un hombre, ¿verdad? Cuando se habla del marido, se está hablando de un hombre, género masculino, sexo masculino. Así que vemos, y está hablando en primera persona, lo está diciendo el profeta Isaías, pero está hablando en primera persona, o sea, es el mismo Dios que está hablando a través de los labios de Isaías. Y dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su redentor. Así que Dios mismo pone a un lado cualquier duda que alguien, cualquier insinuación, como esta joven que estaba insinuando que había la posibilidad de que Dios es mujer. Y a mí, no solo me dijeron que el Espíritu Santo, no sabemos si es varón o hembra, también me lo insinuaron con Dios el Padre. Hasta ahora no lo he escuchado de Jesucristo, pero sí he visto a grupos homosexuales decir que Jesucristo era homosexual. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los
la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder en la victoria conquistó, venció.